Bueno, vamos a comenzar con este nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando del concepto de VLANes, ya que es una pregunta bastante frecuente que recibimos y la idea de este webinar es hablar un poco sobre la configuración, tanto del lado de los switches, también voy a mostrarlo del lado del gateway, por lo menos los primeros conceptos y cómo configurarlo, pero bueno, no es requisito tener un gateway, sino que nos vamos a centrar más que nada en los switches. Pero bueno, vamos a ver toda la instalación o toda la configuración completa, ¿sí? Al finalizar el webinar vamos a tener una serie de tiempo, un poco de tiempo para preguntas, así que si tenéis alguna duda respecto a lo que haya mostrado, lo podemos hablar ahí, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el temario, ¿sí? Esto es un poco lo que vamos a estar viendo, que es el concepto, ¿sí? De VLANes, el diseño, vamos a ver lo que es una red tag versus una red untag. Vamos a hablar un poco de la configuración del lado del router y también voy a remarcar un poco bien por qué estamos incluyendo un router aquí. Y sobre todo lo que es la configuración del lado del switch, lo vamos a ver a través de cloud. También podemos entrar para verlo de forma local y también por la línea de comandos, ¿sí? Que es el CLI. O sea, todos los switches tienen una característica especial de que no solo podemos gestionarlo por cloud, sino que también lo podríamos gestionar de forma local y eso nos va a habilitar ciertas funciones, sobre todo lo que sea protocolos de capa 3, que lo tengamos disponible para utilizarlo, ¿vale? Así que bueno, lo primero que voy a hablar es un poco del concepto de las VLAN, ¿sí? El concepto de VLAN, ¿sí? Se refiere a Virtual Network, ¿sí? O una red virtual, donde se pueden crear varias redes lógicas a partir de una física. Esto quiere decir que un VLAN sí es una red virtual. Entonces siempre va a estar conectado, imaginar por el mismo cable de red, pero por ese cable pueden haber varias redes que son lógicas, ¿sí? Va a ser una sola conexión física donde va a existir varias redes lógicas a través de la misma conexión, ¿sí? Las VLANs se utilizan principalmente para la gestión del tráfico al minimizar la cantidad de equipos de red necesario en comparación con la configuración de redes físicas separadas. Por lo tanto, esto es algo que se introdujo ya hace varios años, sobre todo para la limitación del lado de switches, pensar del lado de operadores. Los operadores necesitan VLANs para identificar clientes con otras técnicas, eh, pero se necesita una gestión de redes en entornos donde se requiera más redes que sean lógicas, ¿sí? Imaginar si no tuviésemos las VLANs, tendríamos quizás que definir dentro de un router o incluso dentro de switches que cada puerto pertenezca a una VLAN distinta, entonces, o a una red distinta. El concepto VLANs vino a resolver un poco ese problema, porque solo necesitamos una red física y luego con esa red física podríamos montar sobre esa red física todo lo que es una red lógica. Así que básicamente ese es el concepto general de la historia un poco de las VLANs. También se va a utilizar para el aislamiento y la seguridad. Y esto también es algo importante porque las VLANs no solo sirven para separar quizás redes distintas, sino que también nos va a servir para contener el tráfico de broadcast, ¿sí? Ten en cuenta que VLANs va a ser un concepto de capa 2. Cada vez que digo capa 2 estoy hablando de la capa del modelo OSI. Entonces, este concepto de VLANs está relacionado también al tráfico de broadcast, ¿sí? Imaginar que tenemos una red barra 22, ¿sí? Que es la máscara, tendríamos una cierta cantidad de direcciones IPs y todo ese tráfico de broadcast va a estar moviéndose entre toda la red. Si quisiésemos limitar un poco ese tráfico de broadcast, podríamos hacerlo con VLANs. Así que no solo nos va a servir para controlar un poco ese tráfico, ¿sí? A nivel de broadcast, sino también a nivel seguridad. Es muy normal o es muy típico que, por ejemplo, redes de invitados tengan una VLAN de invitados, cámaras de seguridad tengan otra VLAN, telefonía IP tenga otra VLAN. Y bueno, eso se puede ir separando incluso por departamentos dentro de una misma empresa, como muestra de gráfico, no sé, el departamento de marketing, recursos humanos o el departamento financiero
puede estar en VLANs distintas, ¿sí? Todas estas VLANs se van a poder comunicar, pero la idea es que se separen a nivel broadcast, ¿sí? Y que sirva también para, para aumentar o mejorar un poco la seguridad. ¿Sí? Todo este concepto también de VLANs se utiliza en la gran mayoría de sitios que estamos hablando del tipo Enterprise. Con esto quiero decir que no solo es aplicable a empresas, sino que se utiliza en hoteles, para todo lo que sea hospitality, universidades, colegios, etcétera, donde necesitemos separar redes para mejorar el tráfico de broadcast y el tráfico, por ejemplo, de departamentos a nivel seguridad o incluso de equipos de red, vamos a necesitar VLANs. Así que este es un concepto eh, que me gustaría que os quedéis, que básicamente va a servir para mejorar, por un lado, la parte de broadcast y por el otro lado para aislar en base a determinados quizás equipos o servicios, eh, un concepto que está relacionado a la seguridad, ¿sí? No está bien, por ejemplo, que tengamos en la misma red cámaras de seguridad, telefonía IP y también, no sé, los ordenadores, porque cualquiera podría acceder a esos recursos. Entonces siempre es bueno separarlo para tener mejor control de lo que tengamos en la red. Las VLANs permiten que los dispositivos de red se agrupen en subgrupos, incluso si están ubicados en el mismo segmento de la LAN. Para que routers, switches se comuniquen, el ID de la VLAN tiene que ser el mismo en todas las interfaces que se van a comunicar. El VLAN ID más otras opciones se van a encontrar en un campo de 4 bytes denominado tag, así que ahora lo vamos a ver dentro del encabezado. Y las VLANs se pueden configurar dentro de otra interfaz de VLAN que se llama Q-in-Q. Esto es lo que utilizan generalmente los proveedores, ¿sí? Que es una VLAN dentro de otro VLAN, ¿sí? Eso se denomina con Q-in-Q. Siempre que hablemos de VLAN vamos a estar hablando del estándar 802.1Q, y las VLANs se crean en los routers. Por eso también comenté un poco por qué el SD-WAN está incluido dentro de VLANs. Porque siempre la VLAN se va a crear del router. Todo lo que sean access point o todo lo que sean switches, lo único que hacen es identificar la VLAN a la que pertenecen. Pero la creación de la VLAN tiene que estar definida en un router. Sea un router de cualquier marca, ¿sí? Pero tiene que estar definida en un router. Cuando esté definida en un router, lo va a identificar con este ID y ese ID es el que vamos a tener que configurar en diferentes elementos, ¿sí? Para que el switch o el AP pueda identificar qué tipo de red intenta comunicarse. Así que estos son también algunos conceptos iniciales de VLANs. Algunos entornos segregan la red en la capa física. Esto es ineficiente y puede requerir más switches que el número real requerido. En un entorno VLAN, la segregación de la red se realiza de forma lógica, independientemente de la conexión física de los dispositivos. Las VLANs abarcan desde lo que es el ID1 hasta el 4096 y la VLAN nativa para todos los switches es el ID1. O sea, cada vez que veamos la VLAN con ID1, esto quiere decir que es la red nativa y es una red que no tiene tag, ¿sí? O sea, siempre por defecto va a ser el ID1. O sea, decir VLAN ID1, una red nativa, una red sin tag, es exactamente lo mismo. Pero es más que nada como para que sepáis un poco la identificación y obviamente el ID1, si es un ID que está reservado. Así que la idea, si bien se podría utilizar tagueado, no es la mejor recomendación. Siempre la red nativa tiene que estar destagueada. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos tres, por ejemplo, servidores que están conectados a un switch y cada uno de los ordenadores se va a comunicar según la red de la VLAN que tenga asignada, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varios ordenadores identificados por colores, ¿sí? Cada uno va a ir hacia un puerto y se va a poder comunicar únicamente la VLAN que tenga definida, siempre y cuando esté definido de esa forma. De forma nativa, las VLANs no se van a ver entre ellas, a no ser que hagamos alguna política de enrutamiento o algo similar. Pero si no, van a estar aisladas a nivel de broadcast. El estándar Q es un estándar de red que admite el etiquetado y desetiquetado de las tramas Ethernet, ¿sí? Siempre comenté que cada vez que hablemos de VLANs vamos a estar hablando de la capa 2 del modelo OSI. Aquí tenemos en este gráfico las 7 capas, ¿sí? de lo que es el modelo OSI y nos vamos a centrar en la capa 2. Siempre siendo administradores de red vamos a estar desde la capa 1 hasta incluso la capa 4, que es donde vamos a estar trabajando.
Cada vez que hablemos de VLANs e incluso de diferentes protocolos que hay en la red, vamos a utilizar distintas capas. En este caso, la capa que vamos a utilizar para VLANs va a ser la capa 2. ¿Vale? Donde está incluida la capa, por ejemplo, todos los bridges, todo lo que sean switches son equipos de capa 2, así que todo eso va a estar unido o va a estar relacionado a esta capa. ¿Vale? Etiquetar una trama de Ethernet agrega un encabezado de 32 bits, lo que permite que los dispositivos de la capa de enlace sepan a qué VLAN pertenece o pertenece la trama. Si la trama de Ethernet no tiene ningún etiquetado, el dispositivo DL2 acepta la trama como parte de la red nativa. ¿Sí? Y aquí tenemos un gráfico donde se puede llegar a ver cómo está formada la trama de capa 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos Destination MAC, que va a ser la MAC de destino, el MAC de origen, el EtherTAP, el payload y el FSS, que básicamente es un CRC. ¿Vale? Así que dentro de esta trama de capa 2 es donde va a estar incluida la VLAN. Esta es una trama de capa 2 sin VLANs. ¿Sí? Es una trama de capa 2 como si fuese una red nativa. Cuando la trama está de esta forma y no hay ninguna configuración de VLAN asignada, quiere decir que va a estar trabajando en la red nativa. Entonces, esto es lo mismo que conectar un router, ¿sí? Que entregue DHCP, conectamos el switch y detrás un PC, un servidor, un access point, va a obtener IP dentro de ese segmento que es el ID1, el que no tiene etiqueta. Entonces, aquí no hay que hacer absolutamente nada en el switch, ¿sí? Porque no hay ningún tipo de gestión. Va a ser una comunicación con la red nativa sin ningún tipo de tag. Etiquetar y desetiquetar son términos o sinónimos de troncal y acceso para otras marcas. ¿Sí? Y aquí sí, si volvemos a comparar este gráfico de capa 2, ahora tenemos ¿sí? El tag que dice 802.1Q, que tiene 4 bytes, ¿sí? Que se añade dentro del encabezado de capa 2 y en este tag, ¿sí? O en estos 4 bytes, es donde se define el ID, ¿sí? El ID de la abuela. Así que si los comparamos, podemos ver que es el mismo encabezado, la misma trama, pero entre el source MAC, o sea, la dirección MAC de origen, y el ether type, se añade un nuevo campo. Y este nuevo campo es cuando estamos trabajando con las VLANs. Así que la forma que tiene el switch o distintos elementos de red, como puede ser una P, lo que hace es leer, ¿sí? Este valor que tiene en este campo de 4 bytes. Y de esta forma puede identificar una VLAN, ¿sí? Y según la configuración va a saber qué hacer con ese VLAN. Así que la forma que tienen todos los elementos de red es leer este campo, ¿sí? Si este campo no existe, va a ser una red nativa, ¿sí? Entonces, como se ve en el gráfico de arriba. La etiqueta o tag de 4 bytes, además de identificar la VLAN, permite clasificar el tráfico de capa 2, entre otras funciones. ¿Sí? Aquí tenemos bueno, las VLANs que son reservadas y aquí tenemos los tags. Dentro de este tag ¿sí? Existen otros campos adicionales como el ID, la prioridad, el tipo de VLAN que es. Bueno, incluye determinados campos adicionales. O sea, por un lado, dentro de la cabecera de capa 2 vamos a tener 802.1Q con este campo de 4 bytes y dentro de estos campos de 4 bytes aquí tenemos cada uno de la información o los subcampos que tiene ese campo inicial de 4 bytes. Dentro de este campo inicial el ID tiene una ocupación de 12 bits, así que siempre del campo inicial va a tener todo este tipo de información. ¿Vale? Así que todo esto es lo que va a utilizar, por ejemplo, el switch para saber qué puede leer y qué o qué hay y qué no hay respecto de su abuela. Aquí tengo un concepto, un poco un flujo de lo que es el proceso, ¿sí? Donde tenemos un proceso de upstream y donde también tenemos un proceso de downstream. Dice que el tráfico del cliente ingresa a la red, ¿sí? Cableado puede ser a través de inalámbrico, el tráfico etiquetado para estar en una VLAN particular, cableado inalámbrico, etcétera, los flujos, el destino. Básicamente lo que resume todo esto es qué hace el tráfico cuando ingresa quizás en algún puerto, dependiendo si es un upstream o si es un downstream. ¿Sí? En el caso del upstream dice que el tráfico del cliente ingresa a la red y en el caso de downstream el tráfico del cliente que ingresa a la red va a ser del lado, por ejemplo, de un switch a una AP hacia el cliente.
Y del upstream va a ser al revés, del cliente hacia la red. ¿Sí? Entonces, según cómo ingrese el tipo de tráfico, se va a utilizar una técnica u otra. ¿Sí? Entonces, por un lado, podríamos decir que en el proceso de upstream es donde se va probablemente etiquetar algún tipo de tráfico, ¿sí? Que esto es añadirle ese tag. Y por el otro lado del downstream, lo que va a hacer, ¿sí? Es quitar esa etiqueta o en todo caso, tráfico que no esté etiquetado directamente lo va a dejar pasar, ¿sí? Así que eso es un poco el proceso de lo que es el tag y lo que es el untag, ¿sí? Siempre que un dispositivo, por ejemplo un PC que lo conectamos a un switch, necesite comunicarse con una VLAN, eso lo va a hacer con una configuración de untag. O sea que lo que va a hacer en el momento que salga del switch, va a quitar ese tag para que se pueda comunicar. Pero para el cliente es totalmente transparente, ¿sí? La diferencia radica en si conectamos al switch, por ejemplo, un AP. El AP necesita que esté tagueado ese tráfico, o incluso el AP, si también tiene redes que generalmente se llaman redes de management, ¿sí? De gestión, lo que hace es también que esté etiquetado, ¿sí? Ese tráfico. Así que del lado de elementos de red tiene que estar etiquetado. Y del lado de acceso, ¿sí? A dispositivos finales, tiene que estar untagged, ¿sí? O sin la etiqueta. Así que eso es un poco lo que vamos o lo que se ve en los procesos. Y otro campo adicional es este campo que dice P, V y D, ¿sí? Que es un campo que lo que va a definir es el ID por defecto en un puerto, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier dispositivo que se conecte a ese puerto siempre le va a asignar por defecto quizás una VLAN, ¿sí? Así que esto también puede ser un campo que puede ser necesario configurarlo, ¿sí? Luego esto lo veremos más que nada en la configuración del switch. Respecto a los puertos, hay algunas, más que nada, palabras que identifican cómo se va a comportar. El primero va a ser un puerto del tipo de acceso, ¿sí? El puerto de acceso dice para los dispositivos clientes cableados sin etiquetas. Inserta la etiqueta VLAN especificada en el tráfico no etiquetado que ingresa al puerto y elimina la etiqueta cuando sale del puerto, ¿sí? Que es lo que comentaba anteriormente. Si conectamos, por ejemplo, un ordenador a un switch, lo que va a hacer es, si el tráfico es upstream, lo que va a hacer es etiquetarlo, ¿sí? Le va a asignar el tag. Pero cuando salga del puerto, le va a quitar la etiqueta, ¿sí? Y esto es el puerto de acceso. El puerto de acceso es donde se van a conectar los dispositivos finales. Luego tenemos otro puerto que es el puerto de trunk. Los puertos de trunk sirven para conectar otros elementos de red, como pueden ser otros switches, APs, routers, etc. El tráfico entra y sale del puerto ya etiquetado. Esto quiere decir que sí o sí siempre va a entrar y salir del puerto con un tag, ¿sí? Si conectamos un puerto que está como tranco con una etiqueta, y en el otro extremo conectamos un PC, lo más probable es que no obtenga dirección IP, ¿sí? Porque el PC, a no ser que hagamos alguna configuración adicional, no sabe leer esa etiqueta, ¿sí? Por eso siempre lo que son los puertos trans o incluso puertos híbridos, ¿sí? Se conectan elementos de red. Los puertos de acceso, que van a ser los puertos que van a estar configurados con ANTAG, van a ser estos mismos puertos que comento, que son los de acceso. Entonces, para resumir un poco, puertos de acceso siempre va a ser untag, puertos trunk van a ser con tag, ¿sí? Por un lado sin etiqueta, por otro lado con la etiqueta. Y bueno, vamos a tener una combinación de puertos de acceso y de trunk, por ejemplo en un switch, y es útil para ajustar el comportamiento del VLAN, por ejemplo, permitir solo a algunas VLANs a través del puerto. Que esto también puede ser útil en entornos híbridos, ¿sí? Que configuremos determinados puertos para que se comporten de una forma u otra. Así que es bastante flexible hacer esta configuración e incluso es necesario en muchos entornos. Así que tener en cuenta un poco este esquema para saber qué puertos van a ser los trunk y qué puertos se van a comportar como acceso. Aquí tenemos el mismo gráfico, tagged port, ¿sí? Se puede ver tagueado, ¿sí? Estos puertos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos dispositivos finales. Entonces, si siguiésemos este esquema, donde esté conectado cada uno de los PC va a ser un puerto de acceso. Y luego tagged port, se ve esta línea amarilla aquí, que es el puerto que está tagueado, o sea que entra y sale con una etiqueta. Donde esté tagueado tiene que haber elementos de red, como puede ser en este caso un switch, como podría ser una AP,
o como podría ser cualquier elemento de la red que necesite que esté tagueado el puerto, ¿sí? Así que por un lado, todos los puertos tagged, en este caso es un puerto troncal, donde va a pasar a través de toda esta línea todas las VLANs. En este caso, si existen tres departamentos, podríamos interpretar que hay tres VLANs. Entonces significa que por este puerto de trunk o el target port va a pasar las VLANs de marketing, de recursos humanos y de finanzas, ¿sí? Todo a través de este puerto troncal. Y finalmente los puertos de acceso van a ser donde estén conectados los dispositivos finales. ¿Vale? Ejemplo con una AP. Aquí tenemos un AP también conectado. En este caso también es un puerto troncal o un puerto target, ¿sí? Donde vamos a tener conectado el AP a este puerto del switch para identificar ese ID. Y finalmente tenemos tres SSIDs. Y los SSIDs, ¿quién va a destallar eso? El AP. ¿Sí? El AP lo que va a hacer es eliminar los tags dentro de estos tres SSIDs y luego lo que va a hacer es la comunicación tagueada entre el AP y el switch. ¿Sí? Entonces, para un dispositivo, por ejemplo, un portátil, un móvil que esté conectado a alguno de los SSIDs, va a ser totalmente transparente, porque en el momento que nos conectamos a un SSID, por ejemplo, de invitados, que esté bajo una VLAN, nosotros del lado del móvil no hacemos nada. Directamente nos conectamos y nos asigna una IP. Porque todo eso se va a encargar el AP. El AP se va a encargar, ¿sí?, de etiquetar y desetiquetar. Y la comunicación Ethernet que tenga entre el AP y el switch va a estar tagueada. ¿Sí? Así que siempre también tener en cuenta que es un poco lo que comenté antes. ¿Sí? Todo lo que sean elementos de red tagueado, todo lo que sean equipos finales de acceso va a estar destagueado, excepto en el caso del AP, porque luego lo podemos lo puedo mostrar en la configuración del SSID, ¿sí? Porque el SSID, cuando lo configuremos, nos va a preguntar si pertenece a una VLAN. Y eso es para que la AP se encargue de hacer esa configuración, ¿sí? Del lado del switch, esto también es una pantalla del cloud, vamos a tener la configuración de cómo se van a comportar los puertos. Por un lado vamos a tener la configuración, como muestra aquí arriba, tagged, que son los puertos etiquetados o tagueados, y untag, que son los que no tienen etiqueta, o sea, que estos sí son los puertos de acceso. Entonces aquí vamos a seleccionar qué puertos se van a comportar como acceso y qué puertos se van a comportar como troncales o tagueados, ¿sí? Si tenemos una comunicación con otros switches, todos los puertos que vayan hacia esos switches van a tener que estar tagueados. Todos los puertos que estén conectados con una AP van a estar tagueados. Y destagueado va a estar quizás puertos que utilicemos para algún tipo de gestión, para conectar otro tipo de dispositivos, etc. Así que esta es la configuración que podemos ver del lado de las VLANs del switch, ¿sí? Luego lo voy a mostrar en la demo del cloud. Vale. Las VLANs, como comenté, se crean en los routers, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta. Las VLANs se configuran en APs y switches, también llamamos crear a este proceso, porque cada vez que hablamos de crear una VLAN, ¿sí?, lo que estamos haciendo cada vez que lo hacemos del lado de la AP o del lado de los switches es identificar, no se está creando de forma nativa, sino lo que estamos haciendo es decirle al switch o la AP, quiero que leas esta etiqueta que viene dentro de la trama de capa 2. Ese es el concepto de crear una VLAN cada vez que lo hacemos en APs y switches. Cuando lo hacemos en los routers, es donde realmente se crea la VLAN, porque no solo vamos a crear el ID de la VLAN, sino que también vamos a crear la red que está asociada con la VLAN. Y con esto quiero decir que vamos a tener que especificar la red, la máscara, etc. Al crear o configurar la VLAN en switches AP, estamos diciendo que van a tener la capacidad de leer el tag, ¿sí?, de capa 2. Las VLAN sirven para separar el tráfico y aislarlo, y las VLAN son un concepto de capa 2. Siempre recordar esto que es un concepto de capa 2. Si necesitamos realizar políticas de tráfico, ya estaríamos hablando de capa 3. O sea, si quisiésemos bloquear por IP distintas VLANs, eso es un proceso de capa 3. Las VLANs es un proceso de capa 2 porque el tag se especifica en la trama de capa 2. ¿Vale? Esto es una vista de una topología, pero en esta topología tenemos el gateway, ¿sí? Este es el modelo, ¿sí?, en este caso es el 510, es el router que nos va a servir para crear estas VLANs. Este router tiene una gestión cloud también, tiene, bueno, muchas características asociadas, tiene interfase de 2.5 GHz, bueno,
muchos conceptos a nivel enrutamiento, en filtrado de tráfico, etcétera, pero exclusivamente para las VLANs nos va a servir bien porque dentro del puerto de la LAN vamos a poder definir las VLANs. Y esas VLANs vamos a definir el ID y también vamos a tener que definirlo luego en los switches o en los APs. ¿Sí? Así que el primer paso para crear una VLAN va a ser crearla en el router. ¿Sí? Y luego vamos a tener que seguir por los switches y luego finalmente a los APs en caso de que existan. Así que el primer paso va a ser crearla en el router. ¿Cómo lo creamos en el router del lado del SD-WAN? Deberíamos ir a la opción de interfaces y en interfaces es tan simple como añadir una nueva red y especificar cuál va a ser el ID de la VLAN. Con eso solo ya creamos la VLAN y ya la tenemos lista para configurarla en los switches. Así que por un lado vamos a tener esa configuración. El segundo paso va a ser crear las VLANs en los switches, ¿sí? Como comenté, y el tercer paso va a ser en los APs, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de las VLANs del lado de los switches. Mostré antes una ventana relacionada a cómo se etiqueta, pero dentro de los switches vamos a poder crear la VLAN, ¿sí? Y también vamos a poder configurar el comportamiento de los puertos. Que esto lo vamos a poder hacer desde la misma ventana, sin tener que crear la VLAN y luego configurar el comportamiento de los puertos, sino que lo podemos hacer todo en la misma ventana, pero la ventana de esta VLAN es lo único que nos muestra es todas las VLANs que puede identificar este switch. ¿Vale? Entonces eso va a ser algo interesante que vamos a verlo. Y luego tenemos el comportamiento de los puertos, ¿sí? Donde se podría definir, por ejemplo, el PVID, ¿sí? Que en este caso se le asigna, en este caso 20, que es el ID de 20, cualquier dispositivo que esté conectado a este puerto, el puerto 6 y 7, lo que va a hacer es entregarle un IP de la VLAN 20. O sea, cualquiera que conecte directamente a este puerto va a entregar un IP de la 20. Si esto no está definido, va a entregar una IP de la 1, que es la red nativa. Esto quiere decir que estos puertos, por ejemplo, del 1 al 5, no tienen tag, ¿sí? No hay ninguna VLAN. Así que esto es otra de las cosas que se pueden definir. Vale, vamos a verlo en un laboratorio, ¿sí? Para entender un poco todo este proceso de configuración. Vamos a refrescar esta web. Vale, aquí estoy dentro de una organización. En esta organización, que la podemos ver aquí, ¿sí? En la organización y la red, tengo un gateway, tengo un switch y también tengo un AP. ¿Sí? Como bien comenté al principio, cada vez que queremos un VLAN hay que hacerlo en el primer paso del lado del router. Yo como tengo un router aquí, lo puedo crear desde aquí el VLAN. ¿Sí? En este caso es un 510. ¿Sí? Si voy a la rueda y voy a Gateway y luego interfaces, voy a poder ver que tengo la interfaz de la LAN. ¿Sí? Si hago un clic en la LAN, es la red nativa esta, ¿sí? No hay ninguna VLAN creada. Pero puedo hacer un clic aquí en Add Interface. Si hago un clic en Add Interface, aquí puedo asignar, por ejemplo, el nombre. Podría decir VLAN 20. Interfase de la VLAN. Dirección IP. Aquí sí hay que definir un rango de red. Por ejemplo, podría definir la 10, 20, 21 con máscara 24. Y en donde dice VLAN ID, aquí sí tengo que definirlo. Entonces tengo que hacer un clic en Add VLAN y aquí me pregunta cuál va a ser el ID. En este caso voy a seguir el mismo código que va a ser el ID, va a ser el 20, que va a ser el ID es el número que va a identificar la trama de capa 2 y también puedo asignar un nombre, VLAN 20. Vale. Y finalmente, en el lado del SD-WAN, lo que puedo especificar es en qué puerto, ¿sí? Se va a estar comunicando. Esto quiere decir que en donde esté comunicado o donde esté configurado esta interfaz es donde va a estar conectado el switch. Imaginar que el switch está conectado en el puerto 3. Entonces aquí le asigno el puerto 3. Y finalmente, apply. Y de esta forma, ya acabo de configurar del lado del router, ¿sí? La VLAN. ¿Vale? Si voy aquí, ahora ya tengo la VLAN 20 definida en el router.
Así que el primer paso lo tenemos completo, que es crear la VLAN. Si voy al switch ahora, tenemos otro switch, puedo hacer un clic en Details, voy a ver detalles del switch, ¿sí? Como los puertos, VLANs. Fijaros que en el momento que creo la VLAN en el router, se crea automáticamente aquí la VLAN. Porque aquí yo podría crear otro VLAN. Puedo hacer, por ejemplo, añadir una nueva VLAN desde aquí. Pero no va a ser necesario hacerlo porque en el momento que lo creamos del router ya directamente se crea aquí en el router. Así que más que nada vamos a poder crearlo desde aquí, pero va a ser lo mismo que crear una VLAN vacía. Entonces, eso es las formas que tenemos. Siempre lo mejor es crearlo del router. En el caso que no tengáis un SD-WAN, bueno, hay que crearlo en el otro router y en el momento que configuremos el comportamiento de los puertos, sí hay que crear la VLAN desde aquí, porque lo único que vamos a estar trabajando quizás sea con el switch y APs en caso de existir. Así que por un lado ya esta VLAN la tenemos ya creada del lado del switch. Si hago un clic aquí, voy a refrescar esta página. Vamos a ir a VLANs, minimizar un poco. Ahí está. Vamos a agrandar un poco. Aquí puedo hacer la configuración de la VLAN, ¿sí? En este caso es la 20. ¿Qué voy a hacer en esta sección? Voy a definir cómo se van a comportar los puertos. Imaginar que del lado del router lo configuramos en el puerto 3 y está conectado, ¿sí?, a ese router, podríamos decir, por el puerto 8. Entonces, aquí va a estar tagueado. Y en el puerto, por ejemplo, 7 va a estar conectado a un PC. Y lo marco como un target. Por eso aquí tenemos esta sección que dice untagged y otra que dice tagged. El tagged, ¿sí?, va a ser para todos los elementos de la red, ¿sí? Y un target va a ser para dispositivos que se conecten. Esto quiere decir que si yo conecto un PC en el puerto 7, me va a entregar una IP de la VLAN 20. En este caso va a entregar una IP de la red que creamos, que es la 10.20.20.1 o 10.20.20.0/24. Así que en este caso, en el puerto 7 va a haber un PC conectado y aquí va a estar conectado directamente al router y también podríamos definir que en el puerto, por ejemplo, 2 hay una AP. Entonces, todo lo que sean elementos de red va a tener que estar marcado como tag, ¿sí? O tag de aquí. ¿Vale? Cuando hacemos esto, aplicamos y finalmente tenemos el botón de apply, que el botón de apply lo que va a hacer es aplicar estos cambios, ¿sí? Vamos a quitar esto, bueno, parece que tengo un problema con el navegador que no me deja refrescar. Vamos a ir a puertos, si tenemos la configuración. Se me marca el navegador, pero bueno, tengo aquí en el botón de apply va a definitiva aplicar los cambios. Creo que tengo un plugin en el navegador que no me está dejando seleccionar bien los elementos. Por eso me hago un clic aquí y me marca todo el navegador. Vale, entonces por un lado ya tenemos toda la configuración del lado del switch y también tenemos la configuración del lado del router, ¿sí? Si voy al dashboard, también tenemos esta opción, que en este caso es una AP, ¿sí? Del lado de la AP, si yo podría ir a, por ejemplo, Access Point, SSID, y en el SSID crear un nuevo SSID. En el momento que creo un nuevo SSID, por ejemplo, que se llame VLAN 20, va a tener, bueno, toda la configuración de la red, pero vamos a tener este parámetro, default VLAN. Y aquí sale la VLAN que tenemos o que hemos creado anteriormente. Entonces, ahora sí aplico los cambios a este SSID directamente. Vamos a definir una contraseña. Si ahora aplicamos estos cambios, ¿sí?, al SSID, lo que va a suceder es que va a propagar
este SSID que se llama VLAN 20 y cualquier dispositivo que se conecte le va a dar una IP de esta VLAN 20. Tener en cuenta la configuración aquí. El AP va a tener que estar conectado al switch. La comunicación entre el AP y el switch por el cable de Ethernet va a estar tagueada, por eso tagueamos el puerto del lado del switch y del lado del AP únicamente vamos a dejarlo así como está, para que se identifique. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién va a eliminar estos tags? Lo va a eliminar el SSID. El SSID va a ser quien al cliente final le va a eliminar el tag y cuando el cliente final haga una comunicación del lado de upstream, lo que va a hacer es taguearlo y luego enviarlo a la red cableada con el tag. ¿Sí? Por eso siempre tiene que estar tagueado. ¿Qué puede suceder en un escenario así? ¿Sí? Vamos a volver al switch y vamos a ir a detalles. Aquí tenemos la comunicación de los puertos. Yo tengo un uplink sobre el puerto 4 y el AP podríamos decir que está en el puerto 3. Entonces, si voy a los puertos, vamos a ver la VLAN 20. Puerto 3 tiene que estar tallado, que es donde está el AP. Vamos a imaginar que nuestro troncal es el puerto 1 y el puerto 7 va a ser el puerto ANTAG. ¿Sí? Entonces aplicamos los cambios. Y no me deja todavía con el botón, pero bueno, ya aplicamos los cambios. En esta configuración, ¿qué va a suceder? Tengo en el puerto 3 y en el puerto 1 un tag, una etiqueta. Esto quiere decir que en esos dos puertos va a estar etiquetado el tráfico. Y va a estar desetiquetado en el puerto 7. ¿Sí? Fijaros que aquí tengo la VLAN 1, que es la de la red nativa. ¿Sí? En la red nativa dice que va a estar desetiquetado del 1 al 12. Entonces, ¿qué va a suceder en un escenario así? El AP va a obtener una IP, ¿sí? Que no tiene tag, ¿sí? De la red nativa y a la vez a los clientes, si configuro el SSID con la VLAN 20, le va a asignar el de la VLAN 20. Si quisiese cambiar el comportamiento, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ir a puertos, era el puerto 3, ¿sí? Tengo la configuración y aquí, en esta opción que dice PVID, debería seleccionar el 20, ¿sí? De esta forma se le va a asignar también a la P, ¿sí? Una dirección IP de la VLAN 20, ¿sí? Así que esto es otra de las cosas que habría que tener en cuenta. En el caso que siempre lo trabajemos con eh, o sin etiqueta, ¿sí? Untagged, ¿sí? Si vamos a trabajar en Tagged, podríamos seleccionar el ID, en este caso del 20. ¿Sí? Aplico aquí el cambio. Y aquí faltaría que aplique el cambio en esta opción que era el puerto 3. ¿Sí? Aquí debería seleccionar también Untagged. Entonces, ahora la P lo que va a hacer es obtener una IP de la VLAN 20. Tercera opción, ¿qué sucede si quiero trabajar pero con redes tagueadas? Bueno, eso es lo que se conoce como una red de management. Y dentro de la configuración de la P vamos a tener, ¿sí? Aquí esta opción, VLAN Management. Si yo quiero trabajar con el AP y que esté tagueado, igual que está tagueado en el router, lo que tengo que hacer es este cambio. Y cuidado con hacer este cambio, porque si hay una mala configuración, el AP no va a obtener IP y lo más probable es que quede fuera de línea. ¿Sí? Así que por eso aquí nos marca una advertencia. Pero podríamos también trabajar con tráfico tagueado entre el AP y el switch en la VLAN 20. Podríamos trabajar en la VLAN 20 con tráfico destagueado, ¿sí? Utilizando la opción de PVID, o podríamos trabajar con la red nativa, sin tag, con la 1. Así que esas son las tres opciones de gestión que tendríamos del lado de una AP y un switch. ¿Vale? Así que esto es todo lo que es configuración del lado de lo que es el switch. ¿Vale? Algo adicional que tenemos en el switch, vamos a minimizarlo. En el switch tenemos otra opción que es una opción híbrida. ¿Vale? Bueno, este es el lab que hicimos en el switch. Vale. Tenemos la gestión híbrida del lado de los switches.
Esto quiere decir que podríamos gestionar los switches sin la necesidad del cloud. ¿Vale? Si hay algún requerimiento en donde los switches o la empresa no permite una comunicación a través de un cloud, no hay problema porque podemos gestionar los switches de forma híbrida sin necesidad de ningún cloud. Y la gestión híbrida vamos a tener todas las funciones que tenemos en el cloud, incluso más funciones porque se habilitan las funciones de capa 3, como puede ser enrutamiento, ACLs, 802.1x, y también habilita la automatización de distintos sistemas. Por ejemplo, hay muchas empresas que generan diferentes o que utilizan diferentes sistemas para la gestión de elementos de red y se comunican quizás por SSH y aplican determinados comandos. Así que también se puede habilitar esta opción. Así que el switch tiene la capacidad de una gestión híbrida. ¿Sí? Y una nota particular sobre esto. ¿Sí? Las funciones que se encuentran en el cloud van a reemplazar las configuraciones locales, pero las que no se encuentran en el cloud, no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo configuro una VLAN de forma local en el switch y también configuro una VLAN del lado del cloud, el cloud va a pisar la configuración local, ¿sí? Porque los dos comparten la misma configuración. Pero si yo configuro, por ejemplo, en un switch un ACL 802.1x, no pasa nada en tener una gestión de cloud y de switch a la vez. ¿Sí? Así que esto es más que nada una nota para tener en cuenta. Y también tenemos la opción, si no utilizamos el cloud, de gestionar el switch de forma local. Esto lo podemos hacer de dos formas, a través del CLI o a través del entorno local. ¿Vale? Así que voy a volver aquí y voy a ir a esta ventana. Este es el switch, ¿sí? Vamos a refrescarlo, pero esta es la configuración del switch de forma local. ¿Sí? Por un lado tengo el cloud y por el otro lado tengo el switch con la configuración local. ¿Sí? 0145 es la IP. Si voy al switch, tenemos esta IP, 0145, o sea, es el mismo switch. Pero aquí estoy accediendo de forma local. Y si observamos, tenemos toda la configuración también de VLANs. ¿Sí? Podemos hacer absolutamente todo. Incluso se acaba de replicar la configuración del cloud, que es la VLAN 20. Así que aquí tenemos todas las funciones, incluso de capa 3, tenemos todas las funciones de seguridad como 802.1x, ACL, seguridad de puertos, la configuración del radius para utilizarlo con 802.1x. Todo esto es toda una configuración local. Y es por web, ¿sí? O sea, podemos gestionarlo por web. ¿Cuándo es útil? Cuando quizás por alguna razón no lo conectamos al cloud. Lo queremos manejar standalone. Para diferentes entornos es muy útil, ¿sí? Y habilita que nos dé muchísimas capacidades, más que nada a nivel funciones. Así que esto se utiliza mucho en hoteles, en, en colegios, en entornos donde el cloud muchas veces quizás no es necesario o por alguna razón de gestión no se necesita. ¿Sí? Así que esta es una de las formas que tenemos de gestión, la gestión local a través de web. ¿Cuál es la segunda forma que tenemos? A través de SSH. ¿Sí? Voy a ingresar, voy a compartir esta ventana. ¿Sí? Y aquí podría ingresar al switch 168.0.145. Voy a ingresar al switch también de forma local, pero esta vez por SSH. ¿Vale? Y aquí estoy dentro del switch por SSH. Podría ejecutar un comando, por ejemplo, help. ¿Sí? Lo que me muestra es toda la línea de comandos que puedo ejecutar. En este caso podría ejecutar show VLAN. ¿Sí? Lo que me va a mostrar es las VLAN que están creadas. ¿Sí? Y de la misma forma puedo configurarlo. ¿Sí? Voy a entrar a la terminal de configuración. Para quienes tengan experiencia en Cisco es muy parecido a los comandos. ¿Sí? Configure terminal o T es el comando que se utiliza también en otros switches. Y aquí podría, ya que estoy en la ventana de configuración, configurar, por ejemplo, VLAN, no sé, 88. ¿Sí? Dentro del VLAN 88 lo que puedo definir es qué puerto va a estar tagueado, qué puerto va a estar destagueado. En este caso voy a pegar el comando, ¿sí? Voy a decir que en este puerto va a estar tagueado, ¿sí? Y también otra cosa de las que puedo hacer es asignar un nombre, por ejemplo, port name VLAN 88.
VLAN 88. Si ahora escribo exit para volver atrás, exit y escribo yo VLAN, aquí tenemos ya la VLAN creada, la 88 que la acabo de crear por consola, ¿sí? Así que para quienes gestionen los switches también con sistemas de automatización, porque necesitan acceder de forma local, necesitan acceso a terminales, también es posible realizarlo, ¿sí? Así que tenemos una serie de comandos, por ejemplo con help, como para que veáis un poco todo lo que hay y todo lo que se puede hacer dentro del switch. O sea, todo lo que podemos hacer por web lo vamos a poder hacer por CLI. ¿Sí? Así que en entornos que requieran esto, los switches tienen esta capacidad también de hacerlo. ¿Vale? Creo que en los documentos que tenéis subidos está el manual del CLI por si a alguien le interesa saber un poco cómo configurar o qué se puede hacer dentro del switch o porque tiene escenarios donde se necesita esta configuración. Así que tenéis habilitado el manual de los switches en CLI dentro de la documentación eh, que está disponible en la plataforma o en este webinar, ¿sí? La parte de documentos. Y esto es un poco, bueno, la configuración local y también tener en cuenta todo lo que es la configuración del cloud. Vale. Vale, con esto hemos terminado este webinar. Así que tenemos algunos minutos por si tenéis algunas dudas, las iré resolviendo, ¿sí? A medida que las tengáis. Vamos a ver. Vale, si tenéis alguna pregunta, encantado de responder a... Vale, gracias Ildefonso. Vale, recordar que toda la serie de webinars está grabada. Este webinar también va a estar con la posibilidad de ver la grabación nuevamente en la plataforma de GoToStage Iberia. Tenéis los documentos de toda la serie de modelos de equipamiento, también casos de éxito en hospitality, sobre todo también con SmartCast orientado a hoteles. Hay muchos escenarios que están utilizando nuestra solución en hoteles, más que nada por la capacidad que tienen los switches, la capacidad que tienen los APs, así que es una solución bastante adecuada a otros escenarios como universidades, así que tenemos una solución bastante robusta, ¿vale? Así que tenéis toda una serie de casos de éxito, información comercial, información técnica de equipamiento y demás dentro de la documentación, ¿vale? Ok, si no hay ninguna pregunta, agradeceros por vuestro tiempo que han invertido en este webinar. Espero que haya sido de ayuda para aclarar algunos conceptos y no mucho más. La semana que viene tenemos otro webinar, así que espero veros la semana que viene. Durante siempre damos 2 webinars por mes, así que nos quedan webinars de formación. Vamos a hablar de los routers, vamos a hablar de diferentes tecnologías, escenarios, cómo aplicarlo. Así que nada, tenéis siempre nuestros contactos disponibles por cualquier sugerencia o ayuda que podamos brindaros, ¿sí? Así que no mucho más, muchas gracias, que terminéis bien el día y nos vemos próximo webinar, ¿vale? Adiós a todos.